Es que el sueño requiere cantidad, pero requiere sobre todo calidad. Y requiere que tengas lo que se llaman sueños profundos y sueños REM, que son los dos más importantes. Uno tiene cuatro fases del sueño no REM, que es el sueño de no movimientos oculares rápidos, porque uno cuando tiene el sueño lo que tiene que saber es qué está pasando a nivel de todo tu organismo, y probablemente lo más importante sea a nivel del cerebro, pero no lo único. Y en tu cerebro, las ondas, lo que se llama la actividad eléctrica cerebral, está modulada por ondas, frecuencias que están desde 0 hasta 70, 80. Durmiendo, por supuesto, estamos muy bajitas. Activos podemos estar muy altos en algún momento, como puede llegar a ser ondas gamma, que es de alta intensidad. Pero en el sueño tenemos de 0 a 3, que eso es delta, de 3 a 8, que eso es zeta o teta, de 8 a 12 cuando estamos empezando a quedarnos dormidos. Depende de la actividad de tu cerebro, también incluso cuando ya estamos de acuerdo a la intensidad de las ondas, tú quedas dormida. Si nosotros podemos dormir sueño profundo, nosotros tenemos cuatro fases, para decirlo fácilmente, estamos en ese estado como de transición entre quedarnos despiertos y dormidos, luego entramos en una fase que es sueño superficial, luego otra fase de transición, luego un sueño profundo. La clave es que tú tengas suficiente sueño profundo que con el paso de los años se pierde y que tengas un buen sueño REM, que es donde sueñas, tienes ensueños, donde tienes pues todos los sueños que puedes recordar. Generalmente en la primera parte del sueño hay más sueño profundo. Cada uso de sueño, que lo hemos dicho muchas veces, lo pueden encontrar aquí en algunas charlas previas, un ciclo de sueño dura aproximadamente hora y media, un poquito menos, un poquito más, hasta 110 minutos. Ese es un ciclo de actividad cerebral muy interesante porque en el día también se puede reproducir. Esa actividad del cerebro, nosotros necesitamos que haya sueño profundo, que puede llegar a ser en 10, 12, 15 minutos, eso depende de 18 minutos, depende de la persona, eso hay muchas variables. Pero si tú no tienes sueño profundo, no vas a descansar. Y eso, el mayor sueño profundo está en los primeros 2 o 3 ciclos de sueño de 90 minutos, como acabo de decir en términos prácticos, que no son exactos. Las primeras horas de sueño tú vas a tener sueño profundo y luego vas a tener más del sueño REM. Esos son los dos sueños más importantes, todos son importantes, pero el sentido del sueño profundo es el que más te va a dar descanso y el sueño, otro que sería el sueño REM. Si tú no tienes esos sueños, puedes dormir 7, 9 horas y sentir que no dormiste. Ahora, si tienes sueño interrumpido, o sea, se parte el sueño varias veces, por luz, por estímulos eléctricos, electrónicos, por estímulos sensoriales, por estímulos auditivos, lumínicos, por dolor, por movimiento, como le pasa a uno cuando duerme en un avión, por ejemplo, uno duerme y se despierta y duerme y se despierta y al final llega al otro lado y dice, no dormí nada. Y sí, sí durmió, pero no hubo el suficiente tiempo para entrar en sueño profundo porque no hubo esa posibilidad de entrar en sueño profundo. Y uno en sueño profundo difícilmente, si uno se despierta en sueño profundo, no sabe muy bien cómo se llama, no sabe quién es, no sabe dónde está. Y eso, pues, generalmente es complejo, pero necesitas sueño profundo. Si te despiertas por la mañana, yo les he hablado muchas veces de cómo lograr sueño profundo. Ahora vuelvo y les cuento si quieren. Pero es importante, despiértate por la mañana de buen genio. Para mí eso sí que es importante. Si te despiertas de mal genio, algo desde que te dormiste hasta que te despertaste no se recuperó. Porque a mí me gusta hablar esto de uno duerme para olvidar y duerme para recordar. Suena un poco raro, para olvidar lo que no es esencial y recordar lo que es esencial. Y si te despertaste con mal genio, es que dejaste eso como esencial, la rabia. Y uno tiene que despertarse de muy buen genio, como se despierta un bebé sonriente, que se despierta con ganas del día. Así tienes que despertarte. Si te Claro. despiertas con pesadillas en la noche o te despiertas de mal genio en la mañana, no está bien algo. No te debes despertar con hambre. Si te despiertas con hambre, tu metabolismo no está bien porque debe estar haciendo probablemente, no solamente eso, pero probablemente hipoglicemia, debes tener la insulina alterada y debes estar despertándote habiendo caído tu cantidad de azúcar en tu sangre, es una posibilidad, no la única, pero es una opción que hay que descartar, y que tu cuerpo se está despertando pues con hambre, necesitando comer, y obviamente no te vas a despertar con ganas de comerte un brócoli o una coliflor, sino probablemente un pan de bono o un dulce o algo de esas características, y un alto contenido además de calorías. También si tú te despiertas cansada, como cansado, que no dormiste bien, eso no está bien. Eso hay que averiguar cómo ha estado tu respiración en el sueño. Por eso está la polisomnografía. Puede ser que hayas tenido ronquera.
Doc, por ahí puede variar un poquito porque yo duermo muy bien, siento que descanso muy bien. Ay, pero hay días en los cuales me despierto con una pereza, como que uno, ay, quiero seguir durmiendo otro ratico, que se me extienda la dormida un Sí, poquito más, pero pero no quiere decir que no haya descansado. sí, quiere decir que no descansaste lo suficiente, porque cuando uno se despierta y se debería levantar, no inmediatamente, en el sentido como una llamada militar de una trompeta, ni de unos bomberos que están en un incendio y que los llaman, pues y los sacan, o a los médicos en las urgencias, pero sí debería uno hacer la menor, entiendo que el domingo se quede uno por gusto un ratito en la cama, pero Una delicia. realmente, sí, y si está uno enamorado de su pareja y todo eso, tienes, o llegan los chiquitos, o hasta los gatos, eso ya dependerá de cada persona, pero técnicamente uno debería poderse levantar. Si ya es que no se puede levantar, algo no está funcionando bien. Claro. ¿Me parece si incorporamos preguntitas y vamos ahí manejando el tema y recordándole a la gente lo que conversamos? ¿Qué se Bueno, hace con los pensamientos negativos? No me permiten dormir. primero los pensamientos no son ni negativos ni positivos. Los pensamientos son básicamente lo que tú le has grabado a tu memoria, porque la memoria acumula todo lo que se ha experimentado y el pensamiento es el movimiento de la memoria. O sea, tú mueves tu memoria a través de generar pensamientos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es cambiar el diálogo interior. Hay dos tipos de diálogo, el diálogo exterior, que es el que yo estoy haciendo en este momento y el que ustedes están viviendo en el mundo externo, y el diálogo interior. Buda decía que cuando uno se queda callado exteriormente, esto es muy bello, uno deja de tener conflictos con los demás y cuando uno tiene silencio interior deja de tener conflictos con uno. Los pensamientos no son ni buenos ni malos, los pensamientos son propuestas neuronales que nos muestran lo que hemos grabado allí, lo que hemos guardado en nuestro disco duro de nuestro computador, sale en esos momentos, sobre todo sale de acuerdo a las circunstancias donde se lo permiten. Digamos, uno tiene pensamientos que son creencias que se dominan a la mente, una creencia es un pensamiento que domina la mente y cuando uno tiene muy relacionado eso, es lo primero que aparece. Pero, ¿qué hay que hacer? Un diálogo interno diferente. O sea, tú tienes el diálogo externo, que es lo que está ocurriendo todo el tiempo afuera, y el interno. Ese es el que más importa. Entonces, construye un diálogo interno. A mí me gusta definirlo, esto es obviamente muy sistemático, pero para poderlo utilizar, hay dos tipos de pensamientos. Pensamientos de paz o de zozobra y de pensamientos útiles o inútiles. Entonces, la gran mayoría de pensamientos que llamamos negativos, en realidad lo único que son pensamientos inútiles, pero porque es que tú los puedes usar o no usar y cuando no los sabes usar se vuelven pensamientos de no paz. Me refiero, si tú estás escribiendo una novela de Agatha Christie, que era las que yo leí en mi época, de asesinatos y de cosas, y te vienen pensamientos, los usas para construir la memoria, la novela de la memoria. No, no tiene nada Sherlock de Holmes, bueno o de todos malo. esos. Sí, yo leí mucho. Sir Arthur Conan Doyle ha sido de mis autores favoritos, que es Sherlock Holmes. Pero ¿qué pasa? Si uno lee eso y uno se le viene a la mente eso, está escribiendo una novela, no son ni buenos ni malos. El tema fundamental es que son pensamientos que yo los he acumulado porque los he creído, los he leído, los he visto en la televisión. Cuando uno le da el carácter de bueno o malo, empieza a sufrir. Simplemente le da, a mí me gusta pensar de una manera natural. Y es, los pensamientos son propuestas del cerebro y yo veré si les hago caso o no. Los veo útiles o inútiles. Entonces, si este pensamiento no me está dando nada de valor, para mí es inútil y hago zapping. Siguiente, 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 siguiente. No, no me interesa. No peleo contra ellos, simplemente haz de cuenta, yo lo enseño así a Cuando uno veces. dice Nets, como Sí, echándolo a un next, lado. sí, que es lo que con el dedo, incluso yo a veces en la mente hago así mentalmente, pero a mí me gusta pensamientos. Si yo te dijera, mi querida Angélica, que a ti te viene un pensamiento, me van a nombrar la reina de Inglaterra en el plazo de Isabel. Ayer le echaba el cuento a alguien así. Tú dices, qué estupidez, ¿cierto? No le paras bola. Así hay que ver los pensamientos, no tienen ninguna, los pensamientos son refritos, son historias pasadas de mi vida, son interpretaciones erróneas del presente. Lo que tiene la vida de útil es lo que está ocurriendo. En este momento yo tengo que estar atento a ti y a lo que estoy haciendo y no a la mente. La mente me dice pendejadas, la mente siempre va a querer me mostrar. Entonces, si a mí me viene un pensamiento, yo no lo catalogo de bueno o malo, porque si lo catalogo de bueno o malo para la mente, y esto es lo que quiero que me entiendan,
yo me haga entender de esto, es que si un pensamiento yo lo catalogo bueno o malo, la mente lo prioriza. Dice, en Google, porque yo interactué con él. Si yo lo califico, la mente dice, a él le importa este pensamiento. A la mente no sabe si me importa para bien o para mal en mi categoría. Por eso digo que eso es una categoría que yo le doy. Si yo tengo una escena de un accidente, por ejemplo, que es estrés postraumático, yo no sé, uno no quiere sentir eso, pero vuelve y lo ve, vuelve y lo ve, vuelve y lo ve. Y ahí es donde se crean esos pensamientos obsedantes, que llamamos los médicos. Y uno rumia y rumia. Entonces, lo que hay que hacer es, veo el pensamiento, no me interesa. Siguiente, planteame otro. O sea, Google, yo quiero comprar colchones, entonces hasta que me salga americana, el resto, siguiente, siguiente, busco hasta que lo encuentro, porque yo sé lo que quiero encontrar. Quiero encontrar un pensamiento que sea útil para lo que quiero hacer en mi momento, que es dormir. Entonces ninguno de esos me sirve. Entonces, siguiente, no me pongo a pelear con ellos. Ya será su problema, no es el mío. O sea, la Y mente me no, seguirá poniendo cosas y uno la enseña a través de mostrarle que no tiene sentido, pero no la califico de bueno o malo, porque si la califico, la mente dice, a este le llamó la atención, no le importó y le llamó la atención, entonces lo pongo allá arriba. Entonces cada y vez yo que yo creo hablo, que ahí me aparece, es como un ¿vale? ejercicio que uno debe hacer con uno mismo, Todo el tiempo, tratando de liberarse de las cosas que no le aportan a uno. Ese tipo de claro. cosas negativas, por decirlo así, pues sencillamente decir, bueno, a un lado, o sea, esto no me favorece, no me hace bien, y no como enfrascarse en pensar en ello, sino no me No, sirve, es que no no me hay que hace pensar bien, en él. hacia un lado. Esto más o menos, yo creo que hay que hacer, hay un ejercicio que es igualmente externo que interno, que es, por ejemplo, coger la ropa que tengas. Y probablemente tú guardas una chaqueta por si hay un invierno y viajas, pero no tienes que guardar cantidades de ropas viejas. ¿Y qué haces? Las sacas. Y tu closet queda más limpio y tu vida queda más serena. Hay que hacer con los pensamientos cuando vengan lo mismo. ¿Me es útil? Listo, le doy importancia y lo uso. ¿No me es útil? Lo pongo Ay, a pero un me lado. puede pasar como con unas botas techanas que las regalé porque se han pasado de moda y ahora volvió. Qué dolor. Pero bueno, eso es por molestar, Doc. Bueno, pues si Bueno, el pensamiento vuelve, entonces nos reímos de él y otra vez, bueno, volviste, bienvenido sea, me volví a acordar de tal persona, bien, chévere. bueno. Nunca he tenido un sueño reparador. Tengo apnea central del sueño. ¿Qué me recomienda? Pues si tienes apnea central del sueño, lo primero es que la apnea se puede hacer tres cosas muy importantes. Lo primero es disminuir todos los factores que generan la apnea. Y en ese caso está el sobrepeso, la obesidad, la grasa que tengas en el cuello o en la lengua, la postura. Americana siempre hablamos aquí que tiene unos somiers y tiene unas bases ajustables que pueden ayudarte a colocarte en una postura mejor. Duerme de medio lado. Y ahí fundamentalmente también hay que disminuir el consumo de comida o de bebidas alcohólicas 3 horas antes de acostarte a dormir para que tu sueño sea más adecuado. Busca ayuda si tienes algún problema de toda el área orofaringea de un médico que trabaja en esa área, un otorrinolaringólogo, para que busque. Eso es quitar los factores. Segundo, utiliza un mecanismo adaptativo que te hace que el aire que no puedas tener por tu obesidad, por tu postura, por tu cuello corto, por lo que sea, si es una apnea obstructiva, yo entendí apnea central, o sea que es otro tipo Sí. de apnea. Sí, yo seguir con el discurso y después dije, no, espérate, me estás diciendo. Pero bueno, esto le sirve a otras personas. Igual, la apnea central puede ser por daños neurológicos, más frecuente en niños, también hay en otras personas, pero cualquiera de las dos le va a servir lo primero, le sirve más lo primero a una obstructiva y le sirve a un paciente que le entre aire. Y entre aire a través de un sistema que es de presión positiva, que es una máquina que te insufla, por decirlo así, y te lleva el oxígeno que tú no estás pudiendo ejercer la acción respiratoria. Pero hay una técnica que le va a servir a ambas apneas, que se llama la técnica de buteico, con B de Barcelona, de Bogotá, con Y, Buteyko. Konstantin Buteyko era un médico que vivió en el siglo pasado, en la Unión Soviética de entonces, la Rusia actual, que él estaba dedicado a tratar pacientes con problemas respiratorios. Con su técnica, más de medio millón de personas de asma se mejoraron. Y es una técnica que es muy útil, son técnicas de respiración, encuentras en internet, aquí el hijo de papá Jaramillo, Jaime Jaramillo, Esteban Jaramillo tiene una página sobre buteico aquí en internet, en Instagram, y
Es una técnica muy sencilla que puede ayudarte a mejorar la calidad del sueño. Y es muy, muy importante de todas maneras que busques, ya que te hicieron una polisomnografía, que tenga suficiente cantidad de oxígeno. Usa los recursos que hay, que a veces hay apneas de esas que requieren el uso de oxígeno, no solamente del CPAP. O sea, ayúdate con la tecnología, disminuye las cuestiones que favorezcan el sueño o la mala calidad, así no sea una apnea obstructiva, te va a servir. Y la tercera, aprende a respirar. Y la técnica mejor para la apnea del sueño, para respirar, se llama la técnica de Buteyko, todo un sistema que puedes aprender. Ok, buenísimo, Doc. Me despierto varias noches para ir al Vale, baño. sí. Generalmente me vuelvo a dormir. ¿Este sueño en verdad sí es reparador? La respuesta la sabe más la persona sí, que básicamente cómo se levanta, pero técnicamente deberíamos poder dormir toda la noche. Una despertada en la noche no está mal, ya dos empezamos a alterar y más no funciona. Hay que decir que de esos ciclos de 90 minutos que estaba hablando, uno se puede despertar cada 90 minutos, solamente que el despertar debe ser menor a un minuto, pero es muy difícil ir al baño y volver en menos de un minuto y ser realmente útil. O sea que esas despertadas ya cuentan como rupturas de sueño. Algunos hablan que hasta 2, 3 minuticos. Si uno realmente fuera al baño, no se expusiera a luz azul. Esto es clave. Tal vez lo más importante es no exponerte a luz azul. Una luz tenue que haya, ojalá incandescente. Yo les digo a las personas, si tienen esa necesidad, consigan esos bombillitos que tienen las lamparitas que se pegan así al lado de, Los tomacorrientes, de los tomacorrientes, exacto, que son pero ojo, bombillo incandescente, como los viejos bombillos esos, no luz los bombillos cálida viejos, que y se de llama baja luz cálida. intensidad. Sí, exactamente. Los que uno normalmente le Es, pone a los niños para evitar que se tropiecen en la noche o algo así, esa sino como misma. para guiar el camino, que a veces son Sí, como hasta para con que, sensor de movimiento. sí, que son absolutamente pequeños, pero no de luz LED. Esos no emiten luz azul. Entonces tú puedes ir, vas al baño, lo que necesites, y te devuelves, no te estrellas, porque sería gravísimo, y te puedes acostar a dormir y en ese sentido no inhibiste la secreción de melatonina, entonces tiene los beneficios de la melatonina, que son sueño reparador, sueño profundo, que es lo que estamos hablando. O sea, ahora estaban preguntando, ¿cómo hacer para tener sueño profundo? Hay que tener melatonina. Y para tener melatonina hay que tener oscuridad. Esa es clave. Eso es tan importante como indispensable. No dormir con oscuridad y dejar de exponerse a la luz azul 1 hora y media antes. Porque es que yo llevo años contando esto y siempre que uno lo cuenta, es como si les entrara por una oreja, dice mi mamá en su época, decía eso, uno que entra por una oreja y sale por la otra. Y es porque la gente no es consciente de que la mayoría del sueño profundo está en la primera 2 ciclos de sueño aproximadamente, o 3. Entonces ahí yo necesito la melatonina y me demoro 90 minutos sin liberar melatonina si tengo luz azul. La mayoría de personas que duermen con televisión duermen fatal por esa razón, entre otras cosas. La gente que se duerme con la pantalla, hoy se duermen con la pantalla del celular, o los adolescentes cansados se duermen con el celular aquí y se ponen a ver películas a las 2 de la mañana, 1 de la mañana con el suave y luego están súper agotados y claro, como tienen energía todavía por ser jóvenes, pero eso les agota la vida, les afecta su Claro. estudio y todo. Entonces, no, si uno quiere dormir profundo, oscuridad y 1 hora y media antes, no exposición a pantallas. Lo menos que podrían hacer es poner un bloqueador de luz azul, que es diferente a lo que se llama, y esto quiero que lo tengan claro, al modo nocturno de los celulares. El modo nocturno no le quita la luz azul. Bloqueador de luz azul tiene que ser un bloqueador de luz azul, que los de los celulares no son tan útiles. Se necesita que uno baje una app. Hay muchas apps gratis y algunas son más técnicas que otras, pero una app que le baja una luz azul. Eso hace que si yo miro el celular, si miro el televisor, si miro la pantalla, no me emita luz azul y pueda entonces producir melatonina. Porque ¿cuál es la clave de la luz azul? Que me inhibe la melatonina y eso es muy importante en el día. Si yo tengo luz azul en el día, me despierto. Pero si tengo luz azul en la noche, me despierto. Entonces ahí no funciona. Claro. Doc, aquí una pregunta. Estoy trabajando de 1:30 a.m. a 4 a.m. y de 7 a.m. a 9 a.m. ¿Cómo podría ser una rutina de sueño saludable? Pues si esa persona quiere dormir, mire que en la antigüedad, si se puede mirar lo que era esto es bien bonito, cómo surge además un término siesta.
que era la hora sexta, que era las horas 12, cuando las personas en los monasterios se acostaban muy temprano, se levantaban en la madrugada y volvían y se acostaban y volvían y se despertaban después. Era un sueño bifásico, hoy tenemos un sueño monofásico y un solo sueño nocturno. Esta persona podría hacer una siesta y un descanso y un acto meditativo en esos horarios entre la madrugada que está sin trabajar, por lo menos fue lo que nos dio a entender, pero apenas saliera de esos horarios, supongamos que se está trabajando en la casa, pues entonces no habría problema, porque no se expondría a luz. Pero si saliera a la calle, digamos que trabajara de celador o de lo que fuera, y tuviera que salir a otro lugar, cuando saliera, yo le buscaría bloquearle la luz azul en gafas bloqueadores de luz azul, y se fuera así hasta su casa y se acostara a dormir a oscuras a la hora que llegara, 9 de la, o sea, llega a 9 de la mañana, 9:30, a la hora que sea, llegar a la casa, acostarse a dormir y no exponerse a ninguna luz y todo lo contrario, encerrarse, conseguir una habitación totalmente oscura que no le filtre la luz. Cuando se No, despierte, a la hora que se despierte, digamos 3 de la tarde, no lo sé, 4 de la tarde, que aprovechar y salir a la luz. Si se despertara más tarde y no tuviera luz, porque están en invierno en Europa, pues, en Argentina, o estuvieran en invierno en Europa en unos meses, debería conseguirse un estímulo de luz azul. Hay lámparas de luminoterapia en Europa y en Argentina las venden, en Colombia son menos frecuentes, pero se consiguen, digo, en los países estacionales, lámparas de luminoterapia y se expusiera a ella. La mejor luminoterapia es el sol, pero supongamos que no hubiera sol, porque ya se despierta muy tarde, a las 6 de la tarde, y ya no hay sol, o es un país estacional y no le consigue sol en el invierno. Pues ahí se debería exponer a la luz azul. Entonces esta persona sale a la luz azul, apenas se despierte, haga ejercicio, luego báñese y luego desayune. Esa sería la forma de hacerlo. Y en la tarde, noche, pues seguiría haciendo, a esta persona deberíamos tenerle suplencia de vitamina D, es importante que se la mida porque muy probablemente va a tener deficiencia de vitamina D y eso no sería útil. Y en la tarde, noche, cuando llegue, entonces hace el trabajo e intente hacer o una siesta o un acto meditativo entre esos dos. El desayuno lo puede hacer común y corriente y acomoda las horas para que me entiendas. Tu hora 7 de la mañana va a ser la hora en que te despiertas. Esa es tu 6, 7 de la mañana, que es la hora en que te despiertas. Así sea a las 3, 4, 5, 6 de la tarde y cuadra tu reloj de acuerdo a eso. claro que sí. Bueno, aquí hay una pregunta que me causa curiosidad a mí también. ¿Qué son pensamientos rumiantes? Pues esto viene de los herbívoros rumiantes, que Panza, Bonete, Librillo y Cuajar, el que se llamaban, ya no me acuerdo, en el colegio se llamaban los estómagos de la vaca, creo que se llaman así o parecido. De pronto es una barbaridad y no lo tomen como un dato, por Dios. Estoy tratando de ir a la memoria de mi colegio. En mi universidad no estudié vacas, sino humanos. Entonces, pero que ellos devuelven la comida y la rumian. Entonces vuelven otra vez, hacen digestión. Entonces, los pensamientos rumiantes son los pensamientos reiterativos. Se llaman rumiación obsedante. Rumiar que es volver otra vez con una idea, con una idea, con una Como idea. pensamientos repetitivos. Pero en realidad casi que todo pensamiento, yo soy de la idea, y esto es un poco más extraño, que todo pensamiento es una rumiación, porque ya es viejo. Pero pues hay rumiación de rumiaciones. Pues todo pensamiento, la idea es pensar lo menos posible. Ustedes dirán, pero si es que pensar es maravilloso. La vida es tan interesante que tienen, los niños, por ejemplo, piensan muy poco, están todo el día atendiendo y aprendiendo y descubriendo, y están súper motivados y súper activos y duermen muy bien. Los niños están todo el día atentos. Esa es la idea, estar atentos a la vida, a lo que está ocurriendo, a esto que está ocurriendo. No estar uno metido todo el día en sus pensamientos. La vida tiene tantas cosas maravillosas, tantas para investigar, tantas para descubrir, que uno mirar un solo tipo de elemento de la vida. Vamos a investigar un mineral, la chunguita, se me acaba de ocurrir, ya que nombré a Rusia hace un rato. Entonces, la chunguita es una forma de carbono. Y uno se podría investigar toda la vida solo chunguita. Por eso un oftalmólogo que solo se dedica a ver el ojo se puede dedicar toda la vida a investigar. Cuando uno tiene algo suficientemente atractivo, como el niño que es la vida, pues se motiva. Cuando uno se va siempre al pensamiento, pues es eso. Pero un pensamiento rumiante es un pensamiento reiterativo
el que se mantiene de manera persistente. Ok, Doc. Hola, si al despertarte te cuesta levantarte, pero el sueño no te deja, aunque ya has dormido aparentemente lo suficiente, ¿qué cosa es lo que puede estar sucediendo? Si no ha Yo, sido lo aunque- suficientemente satisfactorio el sueño. yo le preguntaría a esa persona, aunque no nos lo va a contestar, pero lo ponemos en contexto, de si eso te pasa todos los días igual o te pasa solamente entre semana. Porque si te pasa sábado y domingo de manera diferente y el sábado y el domingo duermes 9 horas y estás bien, y en cambio entre semana duermes 7 y estás mal, es que te está faltando tiempo de sueño. Y se corregiría simple y llanamente acortando, o sea, acercando de la hora en que te duermes a más temprano. Pero si los sábados, los domingos te despiertas mal, entonces o tienes un problema, 7% es problema de colchón, 1 o 2% es problema de almohada, que eso también influye mucho, pues en porcentaje, y los demás porcentajes pueden deberse a temas relacionados con la parte más importante de la respiración. El gran porcentaje va a estar en temas de sueño, de respiración durante el sueño. También puede ser que tengas una preocupación persistente, pero no duraría tanto tiempo y no estarías como en esa cosa. Lo más probable, o si no es esto que te digo, de que si es falta de tiempo de sueño, porque estás durmiendo bien el fin de semana y no entre semana, pues yo buscaría el área respiratoria. Y lo que uno debe hacer en un paciente, el sueño no es suficiente, es hacer una polisomnografía y ver si es algo relacionado directamente con el sueño. Si no es algo relacionado en la polisomnografía, para que me entiendan, en ese examen te van a ver cómo está tu saturación de oxígeno durante el sueño, tu ritmo cardíaco y tu actividad eléctrica cerebral, entre otras. Con la actividad eléctrica cerebral te van a medir si tu cerebro está entrando en fase de sueño profundo. Si tú no haces sueño profundo o no haces un buen sueño REM, ambos tienen su labor, no te vas a sentir descansado al otro día. Tampoco es tener demasiado. En la vida el éxito no es ni mucho ni poco, es una medida equilibrada. Pero el sueño profundo, además con el paso de los años tenemos mucho menos sueño profundo los adultos. Y es importante por eso apagar la luz, por eso desconectar la tecnología, por eso aquietar la mente antes de dormirse, porque así, aunque durmamos menos horas, si tenemos buen sueño profundo no pasa nada. Al final eso es lo que importa. Así Ok, como el peso. La gente hoy en día le da menos importancia al peso, afortunadamente, le da más importancia a la relación entre la grasa y lo magro. O sea, entre la cantidad de músculo que debemos tener, suficiente cantidad, y entre la grasa, y sobre todo entre la grasa, tener menos grasa visceral. Así debe pasar con el sueño. No son tantas horas. Una persona puede pesar 70 kilos y ser un fisiculturista y la misma persona puede pesar 70 kilos, 80, 90, lo que sea, y ser simplemente un obeso con una cantidad de grasa. Y puede pesar muy poquito y tener mucha grasa visceral y ser muy malo. Y en el sueño es exactamente lo mismo. Tú puedes dormir 7, 8, 9 horas y tener muy poquito sueño profundo, muy poquito sueño REM, y entonces al final no son las horas, sino la calidad del sueño, como no es el peso, sino la calidad de tus tejidos y la distribución que tienen. ok, Doc. Bueno, aquí hay una pregunta que yo ahora la voy a convertir en mía también. Dice, buenas tardes, Doc. Usualmente me duermo a las 10 p.m. o 10:30. Cuando me acuesto más tarde no puedo dormir. ¿Cuál será la causa? A mí me sucede, yo me acuesto muy temprano, yo a las 8 de la noche estoy dormida, pero a veces me estoy viendo una serie o algo y voy a seguir y lucho con el sueño, que después lo que me sucede es que no concilio el sueño, o sea, me quedo desvelada toda la noche. ¿Será que no Sí, cojo el bus del sueño en el momento que es y me deja botada? sí lo podríamos usar en varias simbologías, pero hay una cosa muy interesante, es que nuestro cerebro tiene una periodicidad que es muy importante y él se acostumbra a tener unos ciclos periódicos donde se adapta, por ejemplo, el hambre. El hambre, cuando uno tiene hambre, está ya regulada, hay un hambre que está relacionada con una adaptabilidad que yo como a las 11 o como a las 10 o como a las 3, lo que sea. Y se produce una sustancia en el estómago que se llama grelina, en fin. Con el sueño pasa lo mismo. Hay unas sustancias, adenosina, en fin, que tienen periodicidad y horario. Si yo tengo el primer llamado de sueño, por decirlo de alguna manera, viene el llamado de sueño y yo lo ignoro porque tengo algo motivante, entonces lo que yo estoy haciendo es luchando, porque como primero me dio sueño, o sea,
pero luché y generalmente esa lucha hace que yo libere sustancias que son contrarias al sueño o incluso haga actividades que son contrarias al sueño o que tome bebidas que son contrarias al sueño, por ejemplo el café, que inhibe la adenosina que la acabo de nombrar. Pero también puedo tener estímulos de otro estilo. Entonces, esa liberación que ya estaba siendo coordenada se pierde y la capacidad de quedarse dormido le cuesta mucho trabajo a la persona. Más cuando es una rutina. Nosotros somos seres llenos de rutinas y las rutinas se vuelven dogmas, pero cuando uno las rompe, pues sufre las consecuencias, cosa que no me parece ni bueno ni malo, pero sí hay que aprender a hacer algo. Y para mí es todavía más importante, es asociar la acostada con el sueño. Más, por eso es tan importante que la cama, tu colchón, tu cama, se vuelva solamente un sitio de intimidad sexual y de dormir. Cuando uno empieza a hacer más cosas en la cama, como ver televisión, como escribir, como leer, eso le va a empezar a pasar más frecuentemente, porque el cerebro no sabe. Y ahorita en la pandemia hay un problema mayor, y es que a veces personas trabajan desde su habitación, entonces están acostadas en la cama viendo su oficina, que es un sitio ahí al lado donde tiene sus computadores y todo, y cuando está ahí está viendo la cama. Y al cerebro, esos cambios le generan muchas alteraciones, porque el cerebro está precisamente organizado de tal manera en que a las tales horas se duerme, y a esa hora nos da sueño. La persona que es alondra y se acuesta temprano y se levanta temprano, pues a esa hora le da sueño. Si hace estímulos de tipo calor, a diferencia, porque recordemos que a uno le baja la temperatura antes de dormir, la temperatura central. Si uno vuelve y estimula el calor, pues vuelve y se despierta. Si uno además estimula la actividad física, el calor interno a través de liberar cortisol, también se despierta. Y al cerebro le va a costar un buen tiempo, varios minutos, volver a dormir. Pero ahí es donde a mí me gustan las técnicas de respiración, por ejemplo. Y eso le sirvió a uno mucho en el jet lag, porque a una persona así le pasa lo mismo en el jet lag, porque obviamente se le corre el día. Y entonces cuando se va a dormir, pues no es la hora que se tiene que dormir y le cuesta mucho más adaptarse. A mí me gusta esa técnica que es tan conocida, que es el 4-7-8, que es 4 inspirando, 7 en pausa, 8 expirando por la nariz. Cuando uno hace esa respiración varias veces antes de quedarse dormido, termina siendo como el activador del sueño. Después de 2 o 3 semanas se vuelve como eso. Y si uno se quiere quedar dormido a las 9, a las 10, a las 11 o a las 12, genera eso. Porque lo que hace la mente, que es asociativa, la mente le encanta. ¿Por qué la mente hace asociación? Porque ahorra memoria, ahorra energía. O sea, cuando uno llega, vamos a poner un ejemplo, la primera vez que prendimos este aparato para generar comunicación, tuvimos que hacer muchas cosas. Cuando hicimos el primer live que hicimos, uno no sabe dónde lo pone, qué hace. Y luego el cerebro lo vuelve memoria. O ustedes llegan a una oficina a trabajar el primer día, no saben dónde es el baño, dónde están, no saben dónde es nada. Eso el cerebro gasta mucha energía. Luego le genera a uno un conocimiento fijo para ahorrar energía. Entonces, cuando uno le acostumbra el cerebro a un horario, pues el cerebro se lo pide. Cuando se lo desacostumbra, lo desacostumbra. Pero por el contrario, me gusta más es acostumbro lo que se duerme después de esta técnica de respiración. Pues sean las 10 de la mañana llegando a un país distinto que te pones tus 9 de la noche, lo que sea, te va a favorecer que se haga de esa manera. Ok, Doc. Bueno, tengo unas preguntas muy curiosas para usted personales, no sé cómo lo vamos a tener que manejar porque mucha gente me pregunta internamente como cositas del doctor, pero bueno, después lo preguntamos y lo manejamos. Otra pregunta, Doc. Soy paciente renal y no logro dormir de forma continua. ¿Qué puedo hacer? Sí, yo creo que sí, me imagino que esta persona debe tener, supongo, un CAPD, que es una diálisis peritoneal continua ambulatoria, que es una técnica que también se pone una máquina para hacer recambios de orina, que no, en este caso no es orina como tal, pero es como si lo fuera, se coloca un líquido en la cavidad abdominal y tienen que hacer recambios. Estos pacientes, fíjense que esto es bien interesante porque estos pacientes necesariamente, si es lo que estoy pensando, porque lo conozco, necesariamente se van a despertar varias veces en la noche. A estos pacientes nosotros les recomendamos hacer siestas y siestas largas. Siestas largas no son 4 horas, pero sí son siestas de 1 hora y media aproximadamente para hacer todo un uso de sueño, un uso de un sueño, de un ciclo de sueño. Y puede hacer
aunque suene muy raro, y solo para este tipo de pacientes que tienen que despertarse. Lo explico para que me entiendan más. Es una persona que, vamos a poner el ejemplo, tengo que cambiarme una bolsa y tengo que hacer un recambio 2 veces a la noche, 3 veces. Necesariamente voy a tener que despertarme, moverme, hacer cosas. Entonces, yo tengo que poder lograr sueños que me hagan por lo menos 90, 100 minutos seguidos, ojalá 2 seguidos, o sea que, y generar horarios para que yo sepa que me voy a despertar, o sea, empezar a programarme para optimizar por lo menos 2, 3 horas, pues mucho, 2 ciclos seguidos, 3 horas seguidos de sueño, despertarme, organizar todo lo que tengo que hacer y volver a tener otros 3 horas de sueño y completar con una siesta. Entonces, así lo que hago es que hago un sueño trifásico, por decirlo de alguna manera, pero en lugar de estarme despertando varias veces, lo que deberíamos es por lo menos enlazar 2 ciclos completos de sueño, de 90 a 110 minutos, 2 seguidas serían 3 horas y poquito, 3 horas y más o menos, despertarse, hacer lo que tenga que hacer y volver a hacer otro ciclo de esos. Estas son formas muy, muy particulares de personas que tienen una condición. Supongo que es este caso. Si no lo es, igual a una persona que le toque hacer lo mismo le servirá. Ok, Doc. Tengo un bebé de 4 años y lo máximo que duerme son 4 horas. Eh, ¿Qué me puede recomendar para que tenga un sueño más continuo y más alargado? Generalmente los niños no duermen porque tienen poco actividad física y mucha actividad eh, de estímulo sensorial. ¿Qué significa estímulo sensorial? Pantallas. Lo que más hace es, los niños tienen muchos estímulos de pantallas, entonces no alcanzan a procesar, porque uno en el sueño está procesando todo lo que vivió en el día y debe hacer un buen chip de toda esa información. Y no tiene suficiente actividad física. Necesitamos que el niño se mueva muchísimo más, pero muchísimo más físicamente, que brinque, que salte, aunque a ustedes los canse. No, no quieran tener un hijo despierto de noche, entonces no lo quieran tener quieto de día. Y disminúyanle desde 5 o 6 de la tarde todo el estímulo de pantalla. Yo sé que es más cómodo tenerlo ahí mientras uno hace otras cosas, pero si quiere que haga cosas mucho más manuales, pintar, dibujar, además de que haya corrido, saltado, brincado. Si logramos que corra, brinque, salte mucho, 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 que salga además a la luz, que esto es muy importante, que los niños hagan actividad externa, les sirve para mucho más, va a tener mucho más posibilidad de sueño. La otra cosa es, también regula, por tercera cosa, regula la cantidad de azúcares que les des. De comida ultraprocesada y azúcares que los van a tener también más hiperactivos. Y lo que digas comer, comida real, comida, frutas, verduras, carne, pollo, pescado, lo que le quieras dar de comida. Muévelo mucho, mucho, mucho en el día que salga la luz y por la tarde vas a quitarle todo estímulo de pantallas, televisores y todo desde las 6 7 que lo vea hasta las 4 5 6 pues ya en la noche no le pongas estímulos y verás que eso lo va a regular. Ok, doctor. Eh, Acá tengo otra pregunta, se me movió un poquito. ¿Qué recomendación hay para los terrores nocturnos? Mi hijo lo empezó a tener desde los 3 o 4 años, ahora tiene 7 y todavía esporádicamente le dan. Yo sí creo que ahí lo mejor es las esencias florales. O una cosa es no tener sobreestímulos, como estamos hablando ahorita con el niño anterior. Pero hay unas goticas, se llaman Rock Rose en inglés, si las están en otro país, o en Colombia se llaman Eliantemo. Son esencias de flores, hipérico y Eliantemo, que es Rock Rose, es el nombre de la flor de Bach, y si se consigue aquí en Colombia, se consigue también el hipérico más el Eliantemo. Y esas goticas son benditas para quitar y se dan 4 goticas 4 veces al día preparadas en agua. Ahí sí va a tener que meter un nombre de unas goticas de flores naturales, pero eso es mucho mejor. Las técnicas que uno hace, que lo despierten y todo son muy agotadoras. Ya está viejito para tener terrores nocturnos. Las pesadillas puede tener toda la vida, pero los terrores nocturnos generalmente un poquito más chiquitos se han quitado. Duran, sí, hasta los 4 o 5 años, ya 7 años. Es raro, pero bueno, esas goticas le ayudan y en un mes se la quitan. Otra pregunta, Doc, desde que mi papá se pensionó, no logro dormir, no logra dormir seguido toda una noche. ¿Qué le recomienda? ¿Qué estaría haciendo él de trabajo, no? Yo creo que precisamente una actividad muy intensa. Para dormir se requieren 2 cosas, que haya presión homeostática del sueño, que significa que nosotros tenemos por actividad física 20 minutos de deuda de sueño y contraste circadiano. Esta persona debería tener una actividad muy creativa
mental, creativa. Creativa es producir, generar algo, es crear algo, no rutinaria, sino creativa, que desarrolle un proyecto, un negocio. En mi época, cuando yo estudiaba medicina, le decíamos a las personas entonces que tenían que desbaratar el zinc y volverlo a armar, que era lo que hoy en día no es zinc, que era un carro modelo 70. Entonces, Pero yo tengo un ejemplo que puede funcionar y qué pena que le interrumpa. dale, El, por el, el favor. abuelo de mi esposo, después de pensionado, le dedicó o quiso hacer algo que lo apasionó toda la vida y que nunca desarrolló y fue la carpintería. Entonces, en un Ah, espacio sí. de su casa se puso a, a sacar cositas, a inventar cosas y eso de una forma generó, pues reemplazó todo lo que normalmente gastaba en energía diariamente en su trabajo y lo reemplazó por esto y permitió que continuara con sus sueños sin problema. Sí, de acuerdo. Lo que necesita es una actividad creativa, es muy, muy importante, porque si no, va a empezar a tener, una de las cosas que hace la pensión es que las personas no se sienten útiles. Uno tiene que, si una persona fue muy activa, tiene que acostarse y sentir que lo que hizo tuvo valor. Y ese valor puede ser económico, espiritual, científico, afectivo. Pero si no, no duerme uno habiendo chuleado un día completo. Entonces tiene que hacer actividades creativas en el día suficientes. Además de esto, el contraste circadiano, moverse, no comer tarde de noche, pero probablemente si durmió siente bien, lo que le falta es sentirse útil y hacer acciones creativas. Ok, doctor. Buenas tardes. Las personas que no podemos dormir por hipotiroidismo, el frío es insoportable. ¿Qué me puedes aconsejar? Bueno, si tiene hipotiroidismo, hay varias cosas que podría llegar a hacer. La primera es intentar no comer productos que tengan glifosato, y esos son herbicidas que están en muchas de las comidas, o aprender, ahí en se puede buscar cómo quitarle todos los herbicidas a las verduras y a la comida, porque esto agrava el hipotiroidismo, porque hace una competencia, cambia la crema dental por una crema dental que no tenga flúor, que también te ayuda, esto no cura el hipotiroidismo, pero te agrava un poquitico. Tercero, e igual de importante, pues tómate el medicamento para tu hipotiroidismo. Y no comas nada que tenga carbohidratos transformados, ultraprocesados, edulcorados, después de las 7 de la noche. Y todo eso va a ayudar. Y por último, haz visualizaciones o ejercicios que te generen calor. Hay muchas técnicas de respiración, como la que ya en ese momento llamé la de buteico, es la que más sirve para generar calor, o la de un Hof. Esas técnicas, la de un Hof es bueno hacerlo no tan al quedarse dormida, sino para ir a las 6 7. Eso genera mucho calor. Se llama WIM, Hof, o HOFF. O la técnica de buteico. La técnica de buteico sí la puedes hacer antes de quedarte dormida. Y eso se te ponen las manos absolutamente rosadas. No las tienes porque la gente se le pone las manos blancas, le da mucho frío. Es una técnica que libera. Yo vivo en La Calera y ayer, por ejemplo, antier que estaban haciendo heladas, estábamos a 2 grados por la noche. Hace bastante frío. Ya, pues, ya uno se acostumbra, pero para cuando hay que generar calor es la mejor técnica. Es buteico, simplemente aquietar. En 40, 50 segundos las manos se calientan y en 3, 4 minutos estás con las manos y el cuerpo totalmente caliente. Ok, Y doctor. sí, entonces haces, además de todo lo que te conté anteriormente. Bueno, mi hijo tiene 13 años, es sonámbulo. ¿Puede tener algún problema de sueño? Hay una fase de transición entre el sueño superficial y el sueño profundo, donde la gente generalmente tiene, digamos, una salida, ¿no? Yo no diría que es una enfermedad. El sonambulismo es un comportamiento y generalmente es más común en los niños y la gente dice que si lo despierta se muere, ¿no? No sé qué cantidades de cosas raras. Si tú lo ves sonámbulo, lo que yo, pues para evitar que tenga algún riesgo, lo que haces es que lo despiertas de una manera muy sencilla y es, lo coges, ven, vamos otra vez al cuarto, que a veces es lo más común que le pasa a muchos niños y uno no se da cuenta que son sonámbulos, que se levantan y van a la cocina y están ahí, uno, ven, vamos otra vez a la cama, yo te acompaño y te llevo y pues, sacamos. Si realmente es muy reiterativo y muy cotidiano, pues uno podría hacerle ya un examen neurológico y mirar si hay algo más, pero en sí mismo ni los soliloquios, ni hablar, digamos, dormidos, ni hablar, ni esos, a los niños sobre todo,
hablan mucho dormido o se despiertan y se levantan y es común, eso debería pasar con los años y ser algo natural, si no es algo pues incapacitante o severo. Ok, Doc, hay una pregunta. Doctor, un adulto mayor con diagnóstico de Alzheimer poco duerme en la noche, pero sí duerme en el día. ¿Cómo ayudarlo para normalizar su sueño? En la escuela francesa, cuando yo estaba ya, utilizaba un método que para mí ha sido el mejor, que es la estimulación de luz en el día. Y es una estimulación, ellos tienen lámparas de luminoterapia y les ponen lámparas de luminoterapia azul todo el día para que no se duerman. Y por la noche les quitan la luz azul y duermen. Y esto funciona mejor que cualquier hipnótico. Si no tienes una lámpara, y no estoy diciendo que la tengas que comprar, lo que tienes que hacer es tenerlo, sacarlo todo el tiempo que puedas a la luz. Si no puedes sacarlo afuera, entiendo todas las condiciones, donde vivan, lo que sea, por lo menos que tenga siempre la ventana abierta y tenga todo el tiempo luz. Y en la noche quitarle la luz. Porque lo que hacemos es que le tenemos luz en la noche porque no duerme y lo tenemos con oscuridad en el día, encerradito, o no solamente encerradito, sino sin una ventana suficientemente clara cerca. Entonces, la clave que ellos hacen, les ponen estímulo de luz apenas se despiertan en la mañana, los mantienen despiertos y les ponen shots, golpes de luz cada hora y media, que es lo que se necesitaría. Un estímulo de 10 a 15 minutos de luz, un estímulo, y así los mantienen despiertos. Incluso les quitan, fíjate que no solamente sirve para el insomnio, sino sirve para las alucinaciones y los trastornos conductuales en la demencia, lo usan. Y es simplemente luz azul de día y oscuridad de noche. Y eso con lámparas o pues con la ventana, que aquí en Colombia tenemos la ventana que tenemos luz todo el día. Pues todo el día, por lo menos suficiente, no tenemos invierno que no la quite. Claro. Bueno, Doc, hemos tenido muy buenas respuestas a esas preguntas tan curiosas de todas las personas. Qué Creería bueno que que ya pregunten. damos como corte a esta temática que Sí, llevábamos 3 sesiones continuas y pues esperemos sorprenderlos con un nuevo tema dentro de 8 días. perfecto. Vamos a ver qué se nos viene a la cabeza dentro de todas las peticiones de las personas y lo estaremos Eso. conversando. Recuerda que siempre quedan guardados en el Instagram de Americana de Colchones, todos los martes a la 1 de la tarde. Y pues, Doc, muchas gracias. Aquí nos vemos en 8 días.